Les voy a contar algo que me pasó hace algunos años, algo que todavía me pone los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. Yo era trailero, llevaba ya varios años recorriendo las carreteras de México y siempre pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Pero lo que viví esa noche, eso fue diferente. Había salido de Monterrey temprano esa mañana con destino a la Ciudad de México. Mi esposa Elena y mis 2 hijos me esperaban en casa. El viaje de ida había sido tranquilo, sin ningún contratiempo, pero al regresar, algo en el ambiente se sentía raro desde el principio. La carretera que atraviesa la Sierra de Arteaga siempre me había parecido hermosa, con sus montañas y curvas, pero esa noche tenía algo distinto. El silencio era abrumador, como si hasta los árboles se hubieran quedado callados. Normalmente el radio CB está lleno de pláticas de otros traileros, pero esa noche no se escuchaba nada, ni un chiste, ni una advertencia de algún accidente, solo un zumbido estático que me hacía sentir incómodo. Para cuando el sol se ocultó, ya estaba en plena sierra. Mis luces iluminaban el asfalto delante de mí y no había un alma en el camino. Por un momento sentí que el tiempo se detenía, como si estuviera atrapado en una especie de limbo. Pero traté de sacarme esas ideas de la cabeza. Era solo una noche más, ¿no? De pronto, en el retrovisor, vi unas luces acercándose. Al principio me alivió no estar solo en ese tramo, pero esa sensación no duró mucho. Las luces se acercaban rápido, más de lo que sería normal para un camión. Pensé que era otro colega con prisa por llegar a su destino, así que me orillé un poco para darle espacio. Encendí mis direccionales y bajé la velocidad, pero el camión detrás de mí no pasaba. Se quedó pegado a mi remolque, como si estuviera siguiéndome intencionalmente. Toqué el claxon y encendí las luces traseras para que entendiera que podía rebasarme. Nada, solo seguía ahí, tan cerca que las luces reflejaban en mis espejos y casi me cegaban. Empezaba a sentirme nervioso. La carretera era de un solo sentido y no había ni un solo coche en kilómetros. Lo lógico sería que me rebasara y siguiera su camino, pero no lo hacía. Al contrario, parecía que se estaba pegando más. Cuando finalmente comenzó a emparejarse conmigo, traté de mirar hacia la cabina del conductor, pero los vidrios estaban tan oscuros que no pude distinguir nada. Ni una silueta, ni un movimiento, nada. Solo una sombra extraña que me hacía sentir que algo no estaba bien. Entonces comenzó a hacer señales con las luces como si quisiera que acelerara. Pero ese tramo era peligroso, lleno de curvas cerradas, y yo no podía ir más rápido con mi doble remolque. ¿Qué rayos quiere este tipo?, pensé. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no cuadraba. El camión seguía emparejado conmigo, como si quisiera competir o algo peor. Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban en el volante. Toqué el claxon con fuerza, esperando que el tipo entendiera el peligro que estábamos corriendo. Esa carretera no era lugar para jugar carreras, y mucho menos de noche. Aceleré un poco, intentando dejarlo atrás, pero él también aceleró. Ahora íbamos los dos lado a lado, enfrentando una curva cerrada que conocía bien. Sabía que si seguíamos así, alguno de los dos no saldría vivo. Intenté hablarle por el radio CB. «Oye, colega, esto no es un juego, rebásame o baja la velocidad», dije con la voz quebrada. Nada, solo silencio, ni una respuesta. Cuando me acerqué más a la curva, mi instinto me gritó que redujera la velocidad. Pero el otro camión, no. Lo vi lanzarse hacia la curva como si no le importara nada. Un instante después, las luces traseras desaparecieron. Escuché un estruendo, como si algo pesado hubiera caído al vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo. Frené bruscamente, apenas logrando mantener mi camión en la carretera. Todo estaba en silencio otra vez,
excepto por el sonido de mi respiración agitada. Me estacioné en la orilla, tomé mi linterna del asiento y salí. Las piernas me temblaban mientras caminaba hacia el borde del barranco. Iluminé el abismo con la linterna, esperando ver los restos del camión. Quizás el conductor necesitaba ayuda, quizás todavía estaba vivo, pero no había nada, ni un rastro. La caída no era tan profunda. Desde donde estaba podía ver perfectamente el fondo del barranco. No había ningún camión, ni siquiera marcas de neumáticos. Solo tierra y piedras inmóviles bajo la luz de mi linterna. Esto no puede ser, pensé. Revisé el área varias veces, tratando de encontrar alguna señal, algo que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no había nada. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Giré la linterna hacia los árboles cercanos, pero no vi nada, solo sombras que parecían moverse al compás de mi respiración. Regresé a mi camión tan rápido como pude. Mis manos estaban frías y mis pensamientos eran un caos. ¿Qué había visto? ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que un camión tan grande simplemente desapareciera? Cuando subí al camión y encendí el motor, vi las luces de otro vehículo acercándose. Era un coche pequeño. Bajé la ventana mientras pasaban y uno de los ocupantes me gritó: ¿todo bien, amigo? Asentí rápidamente, sin saber cómo explicar lo que acababa de vivir. No tenía sentido. Ellos siguieron su camino y yo me quedé un momento más, solo, escuchando el sonido del motor de mi camión. Esto no está bien, me dije, y pisé el acelerador. Lo único que quería era alejarme de ese lugar. Mientras seguía manejando por la carretera, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Las imágenes del camión emparejándose conmigo y luego desapareciendo al vacío se repetían en mi mente como un mal sueño. Sentía que algo no encajaba, pero no encontraba la manera de explicarlo. Saqué mi celular y marqué el número de Arturo, un colega y amigo de confianza. Él también era trailero y conocía bien estas carreteras. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loco. ¿Qué onda, Raúl? ¿Todo bien?, respondió con voz relajada. No sé, carnal. Creo que no, le dije, tratando de no sonar como un loco. Le conté todo lo que había pasado, desde el momento en que vi las luces hasta la desaparición del camión. Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que Arturo hablara otra vez. ¿Dices que fue en la curva de la Sierra de Arteaga? Sí, justo ahí. ¿Por qué? Arturo suspiró y su tono cambió. Raúl, esa curva tiene historia, hermano. No eres el primero en ver algo así. Me contó que en los años 90 hubo un accidente muy sonado en esa misma curva. Un trailero joven, conocido por su imprudencia, había jugado carreras con otro camión y terminó perdiendo el control. Su camión cayó al vacío y el conductor murió al instante. Desde entonces, varios colegas habían reportado ver un camión que aparece de la nada, incitando a otros a acelerar, como si quisiera repetir su destino. No siempre lo ven, agregó Arturo, pero cuando lo hacen, dicen que es igual de aterrador. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ahora tenía un nombre para lo que había vivido: el camión fantasma. Pero saberlo no me tranquilizaba. Cuando finalmente llegué a casa, estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Elena me recibió con un abrazo cálido, pero inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Sí, bueno, no sé, respondí quitándome los zapatos y dejándome caer en el sillón. Ella insistió hasta que le conté lo que había pasado. Mientras hablaba, sus ojos se abrieron más y más, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Pero no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, solo dijo: «Quédate aquí esta noche.
No vuelvas a esas carreteras tan pronto. Asentí, pero sabía que tarde o temprano tendría que regresar al volante. Era mi trabajo y no podía simplemente dejarlo. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo extraño. Eran unas bocinas lejanas, como las de un camión que se acercaban lentamente. Pensé que eran imaginaciones mías, el resultado del cansancio y el susto, pero luego oí cómo se detenían justo frente a mi casa. Me levanté con el corazón acelerado, corrí hacia la ventana y vi algo que me dejó sin aliento. Un camión, con las luces encendidas, estacionado en la calle. Tomé mi linterna y salí. Estaba decidido a enfrentar lo que fuera, pero cuando llegué a la acera, el camión ya no estaba. No había huellas ni rastro de que hubiera estado ahí. Volví a la casa temblando. Esa fue la última vez que mencioné lo que viví en esa carretera. No sé si fue un fantasma, una alucinación o algo más. Lo único que sé es que desde esa noche ya no conduzco tranquilo. Las carreteras de México siempre han sido mi segunda casa. Llevo más de 15 años manejando un camión de carga, transportando todo tipo de mercancías de un lado a otro del país. Pero, aunque he vivido cosas extrañas en la carretera, nunca imaginé que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Había salido de Durango con rumbo a Guadalajara, llevando un cargamento de materiales de construcción. Era un viaje largo, de más de 10 horas, y ya llevaba la mitad del camino cuando el radio comenzó a sonar. Era un colega camionero que me advertía: Miguel, ten cuidado, la carretera principal está bloqueada por un grupo armado. Tienes que buscar otra ruta. Mi corazón dio un vuelco. En este trabajo, uno siempre está preparado para lo peor, pero nunca es fácil escuchar noticias como esa. Revisé el mapa mentalmente y recordé un atajo que mis compañeros y yo usábamos en emergencias. Era un camino de terracería que atravesaba la Sierra de Órganos, un lugar conocido por sus paisajes desolados y su atmósfera misteriosa. No tenía otra opción. Entré al desvío. La oscuridad era casi total y el ruido de las llantas sobre la grava era lo único que rompía el silencio. Encendí las luces altas para iluminar el camino y puse algo de música en el radio para relajarme. Sin embargo, el radio comenzó a fallar. Todo lo que se escuchaba era estática, interrumpida por fragmentos de una melodía antigua que me puso los pelos de punta. Mientras avanzaba, una sensación extraña empezó a invadirme. Era como si el aire fuera más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Es tu mente jugándote trucos, me dije a mí mismo, tratando de calmarme. Pero no podía negar que algo no estaba bien. Después de unos 40 minutos en el desvío, vi una luz a lo lejos. Al principio pensé que era un incendio, pero mientras me acercaba, noté que era una fogata. El resplandor iluminaba las copas de los árboles, creando sombras que parecían moverse al compás del fuego. Sentí un escalofrío, pero seguí avanzando. ¿Qué más podía hacer? Regresar no era una opción. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi algo que me hizo frenar en seco. Había un grupo de mujeres alrededor de la fogata, todas vestidas de blanco. Eran al menos 8, y estaban arrojando cosas al fuego mientras reían y gritaban en un idioma que no entendía. Al principio pensé que eran campesinas calentándose con el fuego, pero algo no cuadraba. Sus movimientos eran erráticos, casi animales. Entonces lo vi. Estaban lanzando animales vivos al fuego. Los gritos de las pobres criaturas se mezclaban con las risas de las mujeres, creando un sonido que aún me persigue. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y las manos me sudaban. ¿Qué estaba viendo? ¿Quiénes eran esas mujeres? Intenté dar marcha atrás, pero el sonido del motor llamó su atención. Una de ellas, la más alta y delgada, se giró hacia mí. Sus ojos eran 2 pozos negros que parecían atravesarme. Gritó algo,
y las demás dejaron de reír. Ahora todas me miraban y sus rostros deformados eran algo que nunca olvidaré. Las mujeres comenzaron a caminar hacia el camión, lentamente al principio, pero luego aceleraron el paso. Sus movimientos no eran normales, parecían más bien depredadoras acechando a su presa. Sentí que el miedo me paralizaba, pero logré reaccionar. Pisé el acelerador y avancé directo hacia la fogata, decidido a abrirme paso sin importar lo que estuviera frente a mí. Cuando el camión se acercó a la fogata, las mujeres se dispersaron, pero no se detuvieron. Una de ellas saltó al capó, golpeando el parabrisas con sus manos huesudas. Sus uñas largas y sucias dejaron marcas profundas en el vidrio, y sus ojos eran como los de un animal rabioso. Las demás corrían detrás del camión, gritando y lanzando piedras. El camino era estrecho y lleno de curvas, pero no podía detenerme. Miré por el retrovisor y vi cómo esas mujeres, que parecían ancianas, corrían con una velocidad y agilidad imposibles. Era como si estuvieran hechas de algo más que carne y hueso. Después de varios minutos de persecución, una de ellas se lanzó hacia las ruedas traseras. Escuché un golpe fuerte y el camión se sacudió. Sentí que el terror me consumía, pero no podía parar. Seguí acelerando, rogando que el camino me llevara de vuelta a la carretera principal. A medida que avanzaba, el camino parecía alargarse. Era como si nunca fuera a terminar. Las sombras de los árboles se cerraban sobre el camión y el ruido de las ramas golpeando el techo hacía que mi mente imaginara lo peor. Pero no estaba imaginando. De alguna manera, esas mujeres seguían ahí, corriendo a la misma velocidad que el camión. Fue entonces cuando noté algo extraño. Las luces delanteras del camión comenzaron a parpadear y el motor hizo un ruido extraño, como si fuera a apagarse. No, no ahora, murmuré, pisando el acelerador con fuerza. Pero el camión empezó a perder velocidad. Las mujeres aprovecharon el momento. Una de ellas apareció en la ventana lateral, golpeando el cristal con un palo. Otra subió a la parte trasera del camión y el ruido de sus pisadas resonó como un tambor en mi cabeza. Estaba rodeado. En mi desesperación recordé algo que un compañero me había contado. Si alguna vez sientes que algo te persigue en la carretera, no mires hacia atrás. Nunca mires hacia atrás. Pero era imposible no mirar. El espejo retrovisor reflejaba esas figuras deformadas, moviéndose como si fueran sombras vivientes. El camión se detuvo por completo en medio del camino. El motor se apagó, dejando un silencio aterrador. Las mujeres rodearon el vehículo y sus risas volvieron a llenar el aire. La líder, la que tenía esos ojos negros, se acercó a la cabina. Golpeó la ventana con su mano huesuda y me señaló. Sentí como si un frío me recorriera el cuerpo. De repente empezaron a cantar. Era un canto bajo, gutural, que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Cerré los ojos y recé como nunca antes. No soy un hombre religioso, pero en ese momento solo quería sobrevivir. Entonces algo cambió. El fuego de la fogata, que aún era visible a lo lejos, comenzó a crecer. Las mujeres se detuvieron y se giraron hacia las llamas como si estuvieran respondiendo a una llamada. Aproveché el momento para intentar encender el camión, pero el motor no respondía. De pronto, las mujeres comenzaron a caminar hacia la fogata cantando y moviéndose en círculos. Una figura apareció entre las llamas, alta y oscura, con una presencia que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No sé qué era, pero sabía que no era algo de este mundo. En un último esfuerzo, giré la llave del camión y el motor finalmente arrancó. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y me alejé de ahí sin mirar atrás. Las risas de las mujeres se desvanecieron en la distancia, pero el miedo seguía conmigo. Cuando llegué a la carretera principal,
Detuve el camión para recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba y las marcas en el parabrisas eran un recordatorio de lo que había vivido. Paré en una gasolinera y hablé con un empleado, un hombre mayor que escuchó mi historia con atención. Cuando terminé, solo dijo: «Has tenido suerte, no todos salen de ahí para contarlo». Desde esa noche, nunca volví a tomar atajos, sin importar cuánto tiempo me costara. Las carreteras de México están llenas de peligros, pero algunos de ellos no son humanos. Y aunque trato de olvidar lo que pasó, las marcas en el camión y en mi mente nunca me dejarán en paz. Soy Omar y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. No es un trabajo fácil, pero lo disfruto, aunque con el tiempo te das cuenta de que el peligro no siempre viene de los vivos. Esta historia que les voy a contar es algo que me marcó y hasta hoy sigo sin entender qué fue lo que pasó esa noche. Era medianoche. Venía de entregar un cargamento en Guadalajara y me dirigía a Monterrey. La carretera 57 estaba tranquila, con poco tráfico, y como siempre llevaba la música a buen volumen para mantenerme despierto. A lo lejos, las luces de mi camión eran lo único que iluminaba el camino, porque en esa zona apenas hay postes de luz. De pronto, el radio del camión sonó. Era Ernesto, un amigo de toda la vida y colega camionero. Me sorprendió porque sabía que estaba de vacaciones con su familia, pero ahí estaba, hablándome como si nada. Me dijo que se había quedado varado en una zona conocida como el Salto del Diablo, un lugar del que ya había oído hablar. Según las historias, ahí desaparecían personas, pero uno nunca sabe si creer esas cosas o no. Ernesto me pidió ayuda, diciendo que no tenía señal en el celular y que nadie más podía llegar hasta él. Dudé por un momento, pero al final accedí. Le pedí las coordenadas exactas y, para mi sorpresa, me las dio de manera muy precisa, como si hubiera memorizado el lugar. Le dije que llegaría en 1 hora y, aunque intenté seguir platicando con él, colgó de inmediato. Eso me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Mientras avanzaba por el camino que me indicó, la carretera principal quedó atrás y el ambiente empezó a cambiar. Las luces de los pueblos se desvanecieron y todo se volvió más oscuro. El camino secundario era de terracería, rodeado de monte espeso. Encendí las luces altas del camión, pero ni así podía ver mucho más allá. Me sentía nervioso y no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Llegué al punto que Ernesto me había señalado, un lugar completamente aislado. No había casas, ni señales de otros vehículos, solo monte y oscuridad. Intenté hablarle por el radio, pero no respondió. Luego saqué mi celular para llamarlo y, para mi sorpresa, había señal. Cuando Ernesto respondió, su voz no venía del radio, sino de su teléfono. Y lo más extraño fue que sonaba confundido. «Omar, ¿qué haces llamándome? Estoy en casa con mi familia. ¿Todo bien?» El mundo se me vino abajo. ¿Cómo que en su casa? Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando y de fondo escuché a su esposa confirmar que no había salido. Ernesto, muy serio, me dijo: «Sal de ahí, hermano. No sé quién o qué te llamó, pero no fui yo. Sal ahora». En ese momento sentí que un balde de agua helada me caía encima. Algo no cuadraba y el aire se sentía más pesado. Antes de que pudiera reaccionar, el radio del camión empezó a emitir un sonido extraño, como estática, seguido de una voz gutural que decía: «¿A dónde vas, Omar? Quédate un rato». Cuando escuché esa voz salir del radio, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No era la voz de Ernesto, pero intentaba imitarla, solo que había algo raro. Algo que no sonaba humano. Por un momento pensé que estaba alucinando, pero no. La voz repitió: «No te vayas, Omar, quédate». Tomé el radio y lo apagué de inmediato, pero el sonido seguía.
Fue entonces cuando decidí salir de ahí. Arranqué el camión, pero por más que aceleraba, parecía que las ruedas no agarraban bien. Era como si algo invisible las estuviera frenando. Empecé a rezar en voz baja mientras intentaba controlar el pánico. Miré por el espejo retrovisor y a pesar de la oscuridad, pude distinguir varias siluetas saliendo de entre los árboles. No eran personas, eso lo supe de inmediato. Sus movimientos eran extraños y sus cuerpos desproporcionados. Algunos tenían brazos demasiado largos, otros caminaban encorvados y sus ojos brillaban como si tuvieran fuego adentro. «No puede ser real», dije en voz alta, pero ahí estaban. Las figuras comenzaron a acercarse rodeando el camión. Golpeaban la carrocería y susurraban cosas que no podía entender, pero sus voces eran inhumanas, como si estuvieran mezcladas con gruñidos. En ese momento, el radio volvió a sonar y la misma voz gutural me dijo: «No tienes que tener miedo, todavía». Esa frase fue suficiente para que pisara el acelerador a fondo. El motor rugió y gracias a Dios, el camión respondió. Logré avanzar unos metros, pero las criaturas comenzaron a correr detrás de mí. Algunas incluso intentaron subirse a la caja trasera y pude escuchar el sonido de sus garras rascando el metal. Conduje como loco, tratando de no perder el control en el camino de terracería. A medida que avanzaba, las criaturas quedaban atrás, pero podía sentir su presencia, como si me estuvieran observando desde la oscuridad. En un momento de descuido, miré por el espejo retrovisor y vi una figura más alta que las demás, inmóvil en el centro del camino. No corría, no gritaba, solo estaba ahí, viéndome con esos ojos ardientes. Finalmente llegué a un tramo donde el monte se abría y podía ver las luces de la carretera principal a lo lejos. Sentí un alivio momentáneo, pero entonces el radio volvió a encenderse por sí solo. Esta vez, las voces eran muchas, riendo y burlándose de mí. «No escaparás, Omar, sabemos quién eres». Quise apagar el radio, pero no funcionaba. Las risas eran cada vez más fuertes, y aunque no podía entender todas las palabras, había algo claro. Esas cosas querían que volviera. Mientras me acercaba a la carretera, el ruido del radio empezó a disminuir, como si las criaturas no pudieran cruzar cierto límite. Una vez que las luces de la autopista iluminaron el camino, el radio quedó en silencio total. Llegué a un pequeño puesto de gasolina. Bajé del camión y me apoyé contra la puerta, intentando calmarme. Mi cuerpo temblaba y mi mente seguía intentando procesar lo que había pasado. Cuando revisé el radio, noté que estaba completamente desconectado. No había forma de que hubiera funcionado en todo ese tiempo. Ya con un poco de señal, mi celular sonó. Era Ernesto. Contesté con las manos temblando y su voz sonaba igual de preocupada que yo. «¿Estás bien, Omar? ¿Qué pasó?» «No lo sé, hermano, no lo sé. Algo horrible me pasó». Le expliqué todo, desde la llamada que había recibido hasta las criaturas que me persiguieron. Ernesto no dijo nada por un momento, pero luego me respondió con un tono serio que nunca le había escuchado. Hace años, un compañero de nuestro gremio también habló de ese lugar, el Salto del Diablo. Decía que algo lo había llamado con mi voz. Nunca supimos qué fue, pero dejó de manejar después de eso. Dicen que lo que sea que esté ahí toma la forma de lo que confías para atraerte. Mi piel se erizó al escucharlo. Ernesto insistió en que nunca volviera a ese lugar y que avisara a los demás para que se mantuvieran lejos. Esa noche llegué a casa completamente exhausto, física y mentalmente. Mi esposa me recibió preocupada, pero al ver mi estado, no hizo muchas preguntas. Le conté todo después de calmarme y aunque intentó buscarle una explicación lógica, no había manera de justificar lo que viví. Con el tiempo, compartí mi historia con otros colegas.
y aunque muchos se mostraron escépticos, hubo quienes me creyeron al instante. Algunos incluso compartieron experiencias similares en lugares diferentes. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué era eso que imitó la voz de Ernesto y por qué sabía tanto de mí. Pero algo sí sé. Si me hubiera quedado un minuto más en ese lugar, no estaría aquí contando esta historia. A veces, el peligro en las carreteras no viene de los vivos. No sé si alguna vez les ha pasado que en medio de lo más tranquilo, algo raro les empieza a dar vueltas en la cabeza como una advertencia que no puedes explicar. Bueno, así empezó todo aquella noche cuando mi amigo Julián y yo tomamos la carretera hacia Monterrey. Íbamos saliendo del terminal en Mazatlán cargados con material pesado, listos para una jornada que parecía normal. La carretera al principio estaba tranquila, el típico clima cálido del norte. Platicábamos de cosas simples, de la familia, de los trabajos que teníamos en fila. Julián, como siempre, era puro relajo, haciendo chistes y riéndose de todo. Él era ese tipo de amigo que siempre sabía cómo levantar el ánimo, aunque no te lo pidieras. Todo cambió cuando llegamos al tramo de El Espinazo del Diablo. Para los que no saben, esa carretera tiene fama de peligrosa, y no solo por las curvas cerradas o los barrancos, sino por las historias que la rodean. Dicen que ahí se han visto cosas que no son de este mundo. Yo no era de los que creían mucho en eso, pero esa noche me hicieron pensar diferente. De repente, el clima cambió. Una lluvia torrencial nos atrapó sin aviso. Era raro, porque antes de salir siempre revisamos el clima y no había pronóstico de lluvia por ningún lado. Pero bueno, el clima es impredecible. Bajé la velocidad y le dije a Julián que no se preocupara, que llegaríamos a salvo. Sin embargo, noté algo raro en él. Ya no estaba bromeando ni riéndose. Estaba callado, mirando fijo al retrovisor interno. ¿Qué traes, güey?, le pregunté, medio riéndome. Nada. Mejor concéntrate en manejar, me respondió, pero su tono no me gustó. Pasaron unos minutos y de la nada me soltó que tenía que parar el camión porque necesitaba bajarse al baño. Me reí, pensando que estaba jugando. No manches, Julián. Aquí con esta lluvia y en medio de la sierra, aguántate tantito, ya casi salimos de este tramo. No, Héctor, no puedo. Detén el camión ya, por favor, insistió, y su voz sonaba tan desesperada que me empezó a preocupar. Intenté calmarlo y explicarle lo peligroso que era parar en ese lugar, pero él seguía insistiendo. Fue cuando me soltó algo que me hizo sentir un escalofrío. Hay alguien más en el camión, está en el camarote. Me le quedé viendo. Creí que estaba bromeando o que quería espantarme, pero su cara, esa cara de puro terror, me dejó helado. No voy a mentirles, cuando escuché eso de que había alguien más en el camarote, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Pero como soy terco, intenté no mostrarle a Julián que me estaba afectando. Ay, no me salgas con tus jaladas, Julián. ¿Seguro estás cansado o ya te dio la loquera? Le dije eso, pero en el fondo algo me decía que había más. No dejaba de insistir, casi rogándome que me orillara. La lluvia seguía cayendo con fuerza y la visibilidad era pésima, pero no quería que se me pusiera peor. Busqué un espacio en un pequeño tramo donde había un pedazo de tierra lo suficientemente ancho como para estacionar el camión sin riesgo de que nos fuera a golpear algún otro vehículo. Apenas paré, Julián casi me arranca la puerta del copiloto para bajarse. Yo no entendía por qué estaba tan desesperado, pero me bajé detrás de él para ver qué estaba pasando. Apenas pisé el suelo, me tomó del brazo y me jaló lejos del camión. ¿Qué te pasa?, le grité, empezando a enojarme. Héctor,
no estás entendiendo, hay algo ahí dentro. Me susurró con la voz quebrada, como si temiera que alguien más nos escuchara. Ahí fue cuando me lo dijo todo. Según Julián, desde que la lluvia empezó, había estado viendo por el retrovisor interno una figura en el camarote. Dijo que era una mujer, pero no cualquier mujer. Tenía ojos enormes que brillaban, como si reflejaran la luz, y una sonrisa exageradamente blanca y larga, como si se burlara de ellos. No hacía nada, Héctor, solo estaba ahí, mirándonos. Su voz temblaba mientras lo decía. Me reí, lo admito. En ese momento, todavía pensaba que todo era una broma o una alucinación por el cansancio. A ver, vamos a ver quién está en el camarote, ¿no? Seguro es el Coco o algo así. Le dije burlándome y me dirigí al camión. Cuando llegué a los escalones para subir, noté algo extraño. Había marcas de lodo, pero no eran normales. Parecían las huellas de un animal, como si un gallo gigante hubiera caminado por ahí. Eso sí me dejó pensativo. Subí lentamente al camarote, con el corazón latiendo como tambor, y encendí la luz. No había nadie, nada, pero había algo raro. La cama del camarote, que siempre estaba impecable, tenía cenizas esparcidas por todos lados. Llamé a Julián para que subiera y viera lo que había encontrado. Cuando lo hizo, no dijo nada, pero su cara lo decía todo. Miedo puro. ¿Qué es esto, Héctor? Esto no estaba aquí. No sé, pero ya me está dando mala espina. ¿Estás seguro de que viste algo? Te juro que sí. Era una mujer. No sé qué quiere, pero no era normal. Decidimos continuar, pero el ambiente estaba pesado. Apenas salimos de la sierra y la lluvia empezó a calmarse, Julián rompió el silencio. Héctor, hay algo que no te había contado. Lo miré de reojo, ya molesto. ¿Ahora qué, Julián? La semana pasada, cuando me prestaste el camión, subí a una mujer, pero creo que era algo más que eso. Me quedé en silencio esperando a que continuara. La recogí en un pueblo cerca de Durango. Era de noche y se veía cansada, así que pensé que no pasaba nada. Cuando llegamos al lugar donde quería bajarse, me pidió una cantidad absurda de dinero, como si le debiera algo. Le dije que no, y fue entonces cuando me miró directo a los ojos y me dijo: te arrepentirás, no vas a dormir en paz. Sentí cómo me faltaba el aire. Esa confesión explicaba muchas cosas, pero también traía más preguntas. ¿Era posible que todo esto fuera por esa mujer? Julián estaba convencido de que sí, y yo no podía evitar creerle. El ambiente en la cabina del camión era insoportable. Ninguno de los dos decía nada, pero el miedo era casi tangible. Seguimos manejando, tratando de concentrarnos en la carretera, pero no era fácil. Julián no dejaba de mirar por el retrovisor, como si temiera que ella apareciera de nuevo. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en esas huellas extrañas y en las cenizas del camarote. Pasamos por Santiago Papasquiaro y decidimos detenernos en una pequeña posada para descansar un poco y revisar el camión. Apenas llegamos, Julián bajó de un salto, como si la misma muerte lo estuviera persiguiendo. Yo también estaba inquieto, pero intenté no mostrarlo. Esa noche, el verdadero horror comenzó. Me quedé dormido poco después de acostarme, pero los gritos de Julián me despertaron de golpe. Salté de la cama y corrí hacia su cuarto. Lo encontré sentado en una esquina, temblando, con los ojos desorbitados. «Está aquí, Héctor, la vi. Estaba junto a mi cama». Intenté calmarlo, pero cuando revisé su cuarto, vi algo que me heló la sangre. En la pared, justo donde él decía haberla visto, había marcas profundas, como si unas garras hubieran rasgado la pintura. No había explicación lógica para eso. «Esto ya no es normal, Julián. Mañana mismo vamos a buscar ayuda». A la mañana siguiente, manejamos directo a Monterrey. Al llegar, busqué a un sacerdote conocido de una iglesia local. Cuando le contamos lo que había pasado, su rostro se puso serio. Nos explicó que en esa región había muchas historias de brujas
y que era común que hicieran pactos o maldiciones con quienes las ofendían. Nos recomendó bendecir el camión y rezar para alejarnos de cualquier mal. El sacerdote bendijo el camión mientras nosotros rezábamos en silencio. Aunque la tensión disminuyó un poco, Julián seguía con una expresión de miedo constante. Esa noche, cuando nos despedimos, me dijo algo que nunca olvidaré. Héctor, siento que esto no va a acabar aquí. Tenía razón. Unos días después, Julián empezó a experimentar cosas extrañas en su casa. Me llamaba desesperado, diciendo que veía figuras oscuras moviéndose en las esquinas y que cada noche sentía que algo se sentaba en su cama, aunque no podía verlo. También mencionaba que despertaba con escalofríos intensos y un miedo indescriptible. Intenté convencerlo de que regresara con el sacerdote, pero él insistía en que no podía dejar su casa sola porque temía que algo peor sucediera. Yo no sabía cómo ayudarlo y la culpa me carcomía porque sentía que, de alguna manera, todo esto había sido culpa mía por prestarle el camión. 2 meses después, Julián enfermó de forma repentina. Nadie sabía qué tenía. Los doctores no encontraron una explicación clara y su salud se deterioró rápidamente. Una noche me avisaron que había fallecido. Nunca supe si lo que pasó fue realmente culpa de la bruja o si fue una terrible coincidencia. Pero desde entonces dejé de tomar esas historias a la ligera. A veces, cuando conduzco por esas carreteras, me pregunto si ella sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Si algún día pasan por el espinazo del diablo, les aconsejo que tengan cuidado. Uno nunca sabe qué puede encontrar en la oscuridad de esas curvas. Les quiero contar algo que me pasó mientras iba manejando mi camión en uno de esos viajes largos. Mi nombre es Santiago. Llevo más de 20 años recorriendo carreteras de todo México. Y créanme, he visto de todo. Pero lo que les voy a contar ahora es algo que todavía me quita el sueño. Ese día iba acompañado de Álvaro, un colega más joven con el que a veces comparto los trayectos. Él tiene menos experiencia, pero sabe cómo mantenerme despierto con sus pláticas y bromas. Estábamos recorriendo la carretera federal 175, en dirección a Oaxaca. El sol apenas se estaba escondiendo detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja rojizo. La vista era bonita, pero ya sentía algo raro en el ambiente, algo pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al poco rato, nos topamos con un tramo lleno de luces parpadeantes. Era un accidente. Había ambulancias, patrullas y varios vehículos detenidos. Bajé la velocidad para no meterme en problemas y aunque intenté no mirar, era imposible ignorar lo que estaba pasando. Una camioneta de turistas había chocado contra un autobús. El pavimento estaba lleno de cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Álvaro, curioso como siempre, no pudo evitar mirar todo. ¡Qué fuerte!, dijo, con la mirada fija en el desastre. Yo, por mi parte, mantuve los ojos en la carretera. No quería llenar mi cabeza con imágenes que luego no me dejarían dormir. Pasamos el tramo en silencio. El sol ya se había ido por completo y la oscuridad se apoderó de todo. Después de dejar atrás el accidente, algo cambió. El ambiente se sentía extraño, como si la carretera estuviera viva y nos estuviera observando. Intenté no pensar mucho en eso y me concentré en el camino. Pero entre más avanzábamos, más pesada se sentía la atmósfera. El silencio entre Álvaro y yo lo hacía todo peor. Él empezó a cabecear de sueño y no lo culpé. Después de todo, ya llevábamos varias horas de viaje. Decidí dejarlo descansar mientras seguía manejando. El único sonido era el del motor del camión y los neumáticos rozando el asfalto. Sin embargo, comencé a escuchar algo más. Al principio pensé que era mi imaginación,
pero los murmullos se hicieron más claros. Venían de fuera del camión. Miré por los espejos retrovisores, pero no vi nada. No le di mucha importancia. Tal vez era el viento o algún animal. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La carretera parecía interminable y cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de incomodidad crecía. De pronto, a lo lejos, vi algo en medio de la carretera. Una figura humana. Estaba parada ahí, inmóvil, como si estuviera esperando a alguien. Mis manos se tensaron en el volante. Frené un poco y desperté a Álvaro. «Oye, ¿ves eso?», le pregunté. Él abrió los ojos y, al mirar hacia adelante, frunció el ceño. «Parece alguien pidiendo ayuda», respondió. Mientras nos acercábamos, mi corazón empezó a latir más rápido. Era una mujer, sola, en medio de la nada. Algo en ella no me cuadraba, pero no podía dejarla ahí. «Voy a parar», le dije a Álvaro. Pero entonces él me agarró del brazo con fuerza y con una voz temblorosa me dijo: «No lo hagas, acelera». No entendía por qué Álvaro estaba tan nervioso, pero su reacción me puso aún más tenso. «¿Qué te pasa?», le pregunté mientras disminuía la velocidad. Álvaro me miró con los ojos bien abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «Santiago, te lo juro, esa mujer estaba en el accidente que vimos. Yo la vi cubierta con una sábana blanca», dijo, casi gritando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos temblaban en el volante. «Estás exagerando», le respondí, intentando mantener la calma. Pero cuando estábamos a pocos metros de la mujer, pude verla claramente. Llevaba un vestido manchado de sangre y estaba descalza. Su cabello estaba desordenado, cubriéndole parcialmente el rostro. Alzó una mano, como si nos estuviera pidiendo ayuda. Álvaro empezó a murmurar algo, como si rezara: «Santiago, vámonos por favor, esa no es una persona, no puede ser», me dijo con la voz quebrada. Pero yo no podía simplemente ignorarla. Algo dentro de mí decía que tenía que parar, aunque todo lo demás en mi cuerpo gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible. Cuando estuve lo suficientemente cerca para detenerme, noté algo que me heló la sangre. Sus ojos no mostraban emoción alguna, no desesperación, ni miedo, ni siquiera alivio de que alguien hubiera parado. Era como si su mirada atravesara todo, incluso a mí. Álvaro me jaló del brazo de nuevo, esta vez con más fuerza. «Santiago, te estoy diciendo que es ella. Es la mujer del accidente. La vi muerta, cubierta con una sábana blanca y sus piernas estaban destrozadas. No puede estar de pie». Mis ojos no podían apartarse de ella, pero las palabras de Álvaro resonaban en mi cabeza. ¿Cómo podía ser posible? La mujer permanecía inmóvil, su mano todavía levantada, pero ya no parecía pedir ayuda. Era como si simplemente estuviera señalándonos. Algo no estaba bien, algo estaba terriblemente mal. Decidí hacerle caso a Álvaro. Mi instinto de supervivencia finalmente despertó y presioné el acelerador. Pasamos junto a ella y en ese momento noté que ya no movía su mano. Simplemente giró la cabeza lentamente, siguiendo el camión con la mirada. Su rostro era completamente inexpresivo, pero sus ojos parecían clavarse en mi alma. Álvaro gritó: «No está viva, no está viva». Yo apenas podía respirar, pero no dejé de acelerar hasta que la figura quedó muy lejos. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Manejamos en silencio por varios minutos, pero el miedo seguía presente en el aire. De vez en cuando miraba por el retrovisor, esperando no ver nada. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza esa mirada. Era como si aún pudiera sentirla observándome, incluso a kilómetros de distancia. Álvaro, que normalmente hablaba sin parar, apenas podía articular palabras. «Santiago, ¿crees que algo nos siga?», preguntó con un hilo de voz. No supe qué responder.
Solo quería llegar a nuestro destino y dejar todo esto atrás. Pero en el fondo sabía que esa carretera ya no nos iba a dejar ir tan fácilmente. Después de lo que acababa de pasar, el ambiente dentro del camión se sentía asfixiante. Ni Álvaro ni yo decíamos nada, pero ambos sabíamos que algo más estaba por venir. La carretera seguía extendiéndose frente a nosotros, envuelta en una oscuridad que parecía no tener fin. Solo el sonido constante del motor rompía el silencio. De repente, algo golpeó la parte trasera del camión. Fue un sonido seco, como si alguien hubiera dado un puñetazo en la caja. Álvaro dio un brinco en su asiento y me miró aterrado. ¿Escuchaste eso?, preguntó con la voz entrecortada. Asentí, intentando mantener la calma, aunque mi mente estaba a punto de explotar. Decidí detenerme en el arcén para revisar. Apagué el motor y agarré una linterna. Álvaro me suplicó que no saliera, pero tenía que asegurarme de que no fuera nada grave. Bajé del camión y rodeé la caja. Todo parecía estar en su lugar, pero algo llamó mi atención. En la parte trasera, justo al lado de la puerta, había una marca de mano ensangrentada. La sangre parecía fresca, como si alguien hubiera intentado entrar al camión. El miedo se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, iluminando la oscuridad con la linterna, pero no vi a nadie. Regresé rápidamente a la cabina y le conté a Álvaro lo que había visto. Su rostro se puso blanco como el papel. «Santiago, vámonos ya. No quiero quedarme aquí ni un segundo más», dijo casi llorando. Encendí el motor y seguimos adelante, pero los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, como si algo o alguien estuviera golpeando con desesperación. Miré por el retrovisor y por un segundo juraría haber visto una figura en la parte trasera, pero cuando volví a mirar ya no estaba. Cuando finalmente llegamos a un pequeño puesto de gasolina en medio de la nada, ambos estábamos al borde del colapso. Bajé del camión con las piernas temblorosas y fui a hablar con el encargado. Era un hombre mayor, con una expresión cansada pero amable. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó al ver mi cara. Le conté con palabras entrecortadas lo que había pasado en la carretera. No esperaba que me creyera, pero su reacción me dejó helado. Su rostro cambió de inmediato y su voz, normalmente tranquila, se tornó seria. «Esa carretera no es cualquier carretera», dijo mientras encendía un cigarro. «Muchos han visto cosas ahí. Después de accidentes grandes, dicen que las almas de los que no aceptan su muerte quedan atrapadas, buscando a quien aferrarse». Las palabras del hombre resonaron en mi mente mientras llenaba el tanque. Álvaro no quiso bajar del camión. Estaba demasiado asustado. Al terminar, regresé a la cabina y lo encontré mirando fijamente al retrovisor. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté, intentando sonar calmado. Él no respondió, solo señaló con el dedo tembloroso. Miré al retrovisor y casi me quedo sin aliento. Ahí estaba ella, la mujer con su vestido manchado de sangre y su mirada vacía, observándonos desde lejos. Pero esta vez no estaba sola. Había más figuras a su alrededor, todas inmóviles, todas observándonos. No dije nada, solo encendí el motor y salimos de ahí a toda velocidad. Durante el resto del trayecto no volvimos a mirar atrás, pero hasta el día de hoy sigo viendo esos ojos en mis pesadillas. Esa carretera cambió mi vida para siempre, y cada vez que escucho un golpe o un murmullo en la oscuridad, no puedo evitar preguntarme si algún día esas almas decidirán volver.